Hola estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de libros históricos 2. Vamos a comenzar con este video y bueno, en esta clase vamos a estar viendo lo que son los libros de segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes también, y en consecuencia vamos a estar viendo también primero y segundo de Crónicas, que son libros paralelos. Entonces, vamos a ver una breve introducción. No hace mucho que ustedes vieron Libros Históricos 1, así que podemos continuar. Libros Históricos 2 lo dejamos justo donde termina en Primera de Samuel con la muerte del rey Saúl. Y antes de entrar, vale mencionar algunos datos, posiblemente algunos ya los vieron. Los libros de Samuel formaban en el escrito original una sola obra en la Biblia hebrea. En el tercer siglo antes de Cristo fueron divididos. La división en dos se remota al tiempo de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Esa fue escrita entre el siglo segundo y tercero antes de Cristo. Allí fueron unidos primero y segundo de Samuel a primero y segundo de Reyes bajo un solo nombre, que eran los 4 libros de los reinos, o sencillamente los reinos. En aquel entonces había 4 libros de Reyes, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto de Reyes, los cuales los primeros dos son primero y segundo de Samuel, los últimos dos son primero y segundo de Reyes. En la edición impresa de la Biblia en 1516 aparecieron las divisiones como las tenemos hoy en día. Un hombre llamado Daniel Bomberg en 1516-1517 dividió primero, segundo, tercero de Reyes en primero y segundo de Samuel y en primero y segundo de Reyes, tal y como los tenemos en nuestra Biblia hoy en día en la actualidad. Viendo esto de forma gráfica, entonces podemos entender algunos datos aquí en su contexto histórico. En primer lugar, podemos ubicar la muerte del rey Salomón en el año 930 a.C. Esto nos va a ayudar a orientarnos en cuanto a cuándo aproximadamente, en qué fechas fueron escritas estos libros. Así que tenemos la fecha clave, 930 a.C., y sabemos que él reinó 40 años, según Primero de Reyes 11:42. Por lo tanto, podríamos estimar que comenzó a reinar en el año 970. También sabemos que por segundo de Samuel 5:4, que el rey David reinó 40 años, por lo cual nos podemos ubicar el inicio del reinado de David en el año 1010 a.C. Y de la misma forma nos podemos ir hacia Saúl. Con Saúl es un poco más difícil. En Hechos 13:21 también sabemos por ese pasaje que Saúl reinó 40 años. Posiblemente entonces su reinado habría comenzado en el año 1050 a.C. Esto como nos coloca el contexto. Ahora entrando un poco aquí en el bosquejo del libro, vamos a generalizarlo, los capítulos del 1 al 4, como el reinado de David sobre Judá. Y los capítulos 5 al 24 los vamos a conocer como el reinado de David sobre Israel y sobre Judá. David fue rey de Israel, pero no todo el tiempo reinó sobre Israel. Él comenzó reinando primero sobre Judá. Vamos a ver un poquito más adelante los tiempos, 7 años y medio y 33 años. Hay algunos aspectos muy importantes también para tomar en cuenta aquí en este libro. En primer lugar, vamos a estar viendo el pacto de Dios con David. El pacto davídico es un pacto muy importante en la escatología, en el estudio de la Biblia. Muchas de las promesas futuras tienen que ver justamente con este pacto. De acuerdo, bueno, lo que estamos viendo aquí es este pacto que Dios le promete a David, una casa, edificarle casa, finalmente se cumple con Cristo. También vamos a estar viendo en segundo de Samuel el pecado de David con Betsabé.
y bueno, todo lo que conlleva esto con aplicaciones prácticas muy importantes para nuestra vida. Además, veremos también la rebelión de Absalón contra su padre David y el reinado de David sobre Israel y Judá. En cuanto al autor, ¿quién escribió Segundo de Samuel? No fue Samuel. Samuel murió en Primero de Samuel. De acuerdo al Talmud, el libro de la tradición judía, este libro pues recopila básicamente discusiones rabínicas, costumbres, leyes, tradiciones, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas, muchas de las cuales Jesús acusó a los judíos de estar guardando estas tradiciones incluso por encima de la misma Biblia. Bueno, el Talmud quizás no tiene para nosotros un valor espiritual, pero claro que lo tiene en un aspecto como valor tanto de tradición como histórico. Y el Talmud nos menciona que Samuel escribió Jueces, Ruth y la primera parte de Primero de Samuel. Así no pudo haber terminado. Entonces Samuel escribiría la primera parte de la obra hasta que llega Primero de Samuel 25:1, ya que Samuel murió antes de que ocurrieran algunos acontecimientos narrados aquí en el libro. Así que finalmente en Primero de Crónicas, capítulo 29, sugiere que los profetas Gad y Natán escribieron todo después de justamente de Primero de Samuel 25:1. Yo sugiero que puedas poner pausa al video. Necesitamos ir rápido para cubrir el material de esta forma, así que coloca pausa cuando lo necesitas. Mira las citas bíblicas para que te ayuden. Así que la forma, tal y como la tenemos hoy del libro de Segundo de Samuel, es finalmente obra de un autor desconocido, que fue después de la división del reino, que usó material disponible que tenían. Vamos a pensar en algunos pasajes que se mencionan en la Biblia. Josué 10:13 menciona el libro de Jazer, también en Segundo de Samuel 1:18. Se mencionan las crónicas de Josafat en Segundo de Samuel 8:16, los escritos de Seraías en Segundo de Samuel 8:17 y la historia de los hechos de David en Primero de Crónicas 29:29. Esos ejemplos de ese material son los que se pudieron haber utilizado para componer finalmente lo que es Segundo de Samuel. Claro, todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo, por lo cual hoy sabemos y podemos confiar en que Segundo de Samuel es un libro inspirado por Dios y parte del canon. Así, pasamos entonces a ver aquí algunas cosas. Dice, repasando lo que mencionábamos, se cree que fue escrito inmediatamente después de la muerte de David, por la referencia en Segundo de Samuel 5:5. Seguramente el escritor no habría tenido esa información. Tengo aquí ese pasaje. Segunda de Samuel 5:5 dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces aquí vamos a estar viendo justamente cómo antes de empezar incluso ya está hablando del reino completo. Así que estos datos solamente podrían haber estado disponibles cuando David hubiese muerto, porque habla del fin del reinado. Sin embargo, una porción de Segundo de Samuel fue escrito después de la división del reino. Aquí menciona Israel y Judá, pero varias veces menciona también a Israel y Judá en el contexto del reino dividido, lo cual no ocurrió hasta después de la muerte de de la muerte de Salomón. Por ejemplo, Primero Samuel 27:6 parece que indica también esto. Así que hay muchos datos aquí, como una referencia a Ziklag, que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Esto no podría ser posible hasta muchos años después de la división del reino con Roboam, donde Judá ya contaría con muchos reyes en su historia para que se diga vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos a pensar y ubicar esos escritores entonces en esta línea de tiempo. Primero de Samuel
habría sido escrito entonces por Samuel, según lo indica 1 Samuel 10:25. También esto es desde 1:1 hasta 24:22. A partir del 25:1 que narra la muerte de Samuel, ¿quién escribió esta parte? Posiblemente Natán, Gad y ¿quién más? Bueno, una recopilación final por un autor desconocido. Así que ante esta pregunta, ¿quién escribió el segundo libro de Samuel? Tenemos aquí la respuesta. ¿Ok? Buena para el examen. Pero bueno, avanzamos un poquito. Después, todo esto fue escrito años después de la división del reino, ya cuando David había muerto. Algunas lecciones espirituales que vamos a estar obteniendo también aquí en el segundo libro de Samuel. La primera es que a pesar de haber rechazado la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, el pueblo de Israel, cuando recuerdan ustedes aquella oportunidad que se presentó ante Samuel y le dijo, colócanos un rey. Samuel fue en oración a Dios y Dios le dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. El gobierno ideal de Dios para Israel era la teocracia y finalmente fue rechazado. Pidieron rey como todas las demás naciones de su alrededor. Y así fue entonces que colocan este rey, colocan a Saúl y vienen todas estas consecuencias políticas, espirituales que trajo esto. Aún así, Dios estaba controlándolo todo. Segunda lección. La comprensión de todo lo que involucra el pecado y su impacto sobre el corazón. Es decir, aunque el pecado es perdonado, debe ser castigado, asumiendo sus consecuencias. En otras palabras, no hay impunidad. Particularmente vamos a observar el pecado de David con Betsabé. Dios perdonó ese pecado. Cuando vino el profeta Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado, pero hubo consecuencias. En nuestra vida sabemos que muchas veces Dios quita la condenación del pecado, pero no siempre desaparecen las consecuencias de nuestros pecados. Así, entonces avanzaremos también a la tercera de las lecciones, donde veremos aquí cómo el pecado siempre tuvo como consecuencia la disciplina, mientras que la obediencia era premiada con la bendición de Jehová. Pero siempre el pecado causó disciplina. No hay otra opción. El pecado trae disciplina. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros, me gustaría regresar un poco al bosquejo, repasar ese bosquejo. Aquí tenemos el bosquejo general, segundo de Samuel, capítulos 1 al 4, el reinado de David sobre Judá, y 5 al 24, el reinado de David sobre Israel y Judá. Podemos poner un bosquejo alternativo que va a ser muy bueno y fácil de recordar. Capítulos 1 al 10, veremos los triunfos de David, las victorias que tuvo, y los capítulos del 11 al 24, vamos a ver las tragedias de David. Cómo David metió la pata, David cometió pecados, cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé, a Urías, Eteo, y todo esto nos va a llevar a ver lo que David estuvo haciendo. Como él, siendo un gran rey, fue un hombre como tú y como yo, cargado de pecaminosidad. Este hombre, conforme al corazón de Dios, también cayó. Y nos enseña también a entender las caídas de las personas que a veces admiramos y saber que nosotros también podemos caer. Bueno, esta es una breve introducción a lo que será el estudio de Libros Históricos 2. Enseguida puedes ver el siguiente video. Recuerda, puedes ir pausando, toma notas y tienes acceso también a las diapositivas ahí en Classroom. Dios les bendiga.